Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la cátedra Lorencita Villegas. El tema de hoy es escapes aéreos en neonatos. Está a cargo de Erly Gallo, residente de segundo año en nuestro programa. Vamos a dar inicio entonces. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar del síndrome de fuga aérea neonatal. La importancia de estudiar este tema es que hasta aproximadamente un 10% de todos los neonatos que están en ventilación mecánica desarrollan alguna forma de fuga aérea. Entonces vamos a hablar sobre cómo enfrentarnos a este enemigo que en muchas ocasiones se presenta como silenciosamente. Inicialmente vamos a definir qué es el síndrome de fuga aérea neonatal. El síndrome de fuga aérea neonatal representa todo el espectro de fenómenos causados por la ruptura de los alvéolos. Cuando se rompen los alvéolos, todo ese aire que fuga del árbol traqueobronquial va a acumularse en espacios donde normalmente no estaría presente. En cuanto a la epidemiología, tenemos una incidencia, como les decía al inicio, que no es para nada especial, puede llegar hasta el 10%. Acá lo que es importante distinguir es que es mucho más frecuente en recién nacidos pretérmino, llegando hasta un 10%. Sin embargo, si hablamos de recién nacidos a término, la incidencia puede ir desde 0.5 a 1.5%. El neumotórax va a ser la forma más frecuente, por eso va a ser el núcleo de la charla y se va a presentar hasta aproximadamente un 5% máximo en los recién nacidos pretérmino. La mayoría de los casos ocurren dentro del primer o segundo día de vida y la mortalidad puede ser muy alta, hasta incluso en el 50% de los casos cuando son prematuros extremos, pero en general oscila en una media en el 7 o 10%. Este estudio lo que nos habla es sobre la prevalencia y los resultados del síndrome de fuga aérea neonatal y sus subtipos en Estados Unidos. Es un análisis retrospectivo transversal e incluyó neonatos definidos como que tuvieran de 0 a 28 días de vida. Y el objetivo fue describir la prevalencia y los resultados comprendidos desde el año 2016 al año 2019. ¿Qué se encontró? Acá traigo este estudio porque son dos datos claves a partir de los cuales vamos a iniciar el tema. El principal, como lo vemos aquí en esta columna, es que el neumotórax es el más frecuente, el que tiene una prevalencia más alta de todos los subtipos que vamos a ver más adelante, con aproximadamente un 4.3%. Sin embargo, acá está como lo llamativo de este estudio, y es que los subtipos que no son tan comunes, que presentan bajas tasas de prevalencia, sí presentan altas tasas de mortalidad. Entonces el mensaje acá es que, aunque el neumotórax es el más frecuente, otras entidades como el enfisema intersticial pulmonar y el neumopericardio concentran como el mayor riesgo de muerte de todas estas entidades. Por eso hay que tener una detección temprana y un manejo agresivo en estas situaciones. En cuanto a las características demográficas, acá voy a resaltar dos cosas inicialmente, que es más frecuente en varones, sin embargo, la mortalidad es más alta en mujeres. Y la otra es que los estudios que hablan sobre la edad gestacional la reportan cuando son menores de 28 semanas. Entonces, los pacientes que tienen menos de 28 semanas tienen una prevalencia más alta de presentar estos síndromes. ¿Existen factores de riesgo asociados? Sí, y los podemos clasificar en tres grandes grupos. Factores del recién nacido, factores ventilatorios y condiciones clínicas. Entonces, en cuanto a factores del recién nacido, inicialmente lo que tenemos que tener en cuenta es la prematuridad. Ya vamos a ahondar un poco más en esto, pero básicamente ellos tienen pulmones inmaduros y tienen déficit de surfactante. Eso hace que tengan como mayor predisposición a que hagan atelectasias, y cuando ellos por alguna razón entran en síndromes de dificultad respiratoria, pues van a requerir presiones positivas más altas para expandir esos pulmones. Otro es el bajo peso al nacer, que cursa con la misma, digamos, explicación y es como el reflejo de toda esa inmadurez pulmonar. El siguiente es el Apgar bajo, especialmente al primer minuto y a los 5 minutos, porque ellos van a tener como mayor necesidad de tener que usar estrategias de ventilación un poco más invasivas, lo mismo que la necesidad de reanimación. En cuanto a los factores ventilatorios, básicamente es que todos los parámetros sean altos. Vamos a profundizar un poco más adelante sobre esto más fisiológicamente, pero es todos esos pacientes que requieren ventilación con presión positiva, porque esto es como el desencadenante más común de fuga aérea. La presión inspiratoria pico que sea muy alta, porque esto, si hablamos de presión, entonces va a estar correlacionada como con el barotrauma. El volumen alto, pues lo que va a hacer es que si se insufla, si se mete, por decirlo así, mucho volumen, lo que va a hacer es sobreextender los alvéolos y de igual va a conllevar a mayor riesgo de ruptura.
y el tiempo inspiratorio prolongado, porque tendríamos una relación de inspiración-expiración con tiempo de inspiración un poco más prolongado, entonces eso haría que tuviera como más tiempo de ingresar volumen a los alveolos. Y las condiciones clínicas, entonces, inicialmente el síndrome de dificultad respiratoria aguda, porque en estos casos los pacientes cursan como con disminución de la compliance pulmonar, lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero todo eso hace lo mismo, que requieran presiones más altas. El síndrome de aspiración de meconio tiene algo interesante y es que el meconio actúa como una válvula unidireccional. Entonces, entra el aire, pero no sale, entonces se queda atrapado y genera ahí como atrapamiento aéreo. Neumonía e hipoplasia pulmonar igual se explican por la misma condición, que es inmadurez del sistema respiratorio. Acá vamos a hablar de los factores de riesgo y para eso traigo este artículo. Este artículo lo que hace es como hablarnos de esos factores de riesgo y los resultados neonatales del síndrome de fuga aérea posterior a, lo hace más que todo como en displasia broncopulmonar, pero es un estudio de corte prospectivo y descriptivo que tomó toda una base de datos entre el 2013 y el 2020. ¿Cuál era el objetivo? Describir estas características perinatales. Que se encontró, todas estas condiciones que vemos a la derecha fueron las que fueron estadísticamente significativas para el desarrollo de estos síndromes de fuga aérea. Entonces, ruptura prematura prolongada de membranas, oligohidramios, uso de BPP, el APAR bajo al minuto y a los 5 minutos, administración repetida de surfactante, hemorragia pulmonar y también la hipertensión pulmonar persistente. Ahora vamos a responder una pregunta y es, ¿por qué el neonato tiene mayor predisposición a presentar escapes aéreos? Entonces vamos a iniciar desde la embriología. La primera pregunta es, ¿existe vulnerabilidad? Entonces sí, vamos a recordar rápidamente lo de las fases del desarrollo pulmonar para entender un poco más la fisiopatología. Inicialmente todo empieza en la 6ª semana hasta la 16ª semana con la etapa pseudoglandular. Acá lo que ocurre es que vamos a ver que hay una ramificación continua, solamente de bronquiolos terminales. Acá no hay contacto ni alveolos ni capilares, nada, solo bronquiolos terminales. La canalicular empieza a partir de la 16 semana. Y acá lo que empieza a ver es que sí, ya se empiezan a formar los conductos alveolares, pero como lo vemos en la imagen, no es que haya un contacto estrecho con los capilares endoteliales. Posteriormente, a partir de las 26 semanas, empieza la etapa sacular. Acá ya se forman los alveolos primitivos. Y a pesar de que no es un contacto como muy desarrollado, sí empieza a haber algo de contacto estrecho de los capilares con los alveolos. Finalmente, el alveolar, que empieza a partir de las 32 semanas, ya empieza a ver, como lo vemos en la imagen, un contacto un poco más estrecho. Acá recordemos, neumocitos tipo 1 se encargan del intercambio gaseoso y los neumocitos tipo 2 de la producción de surfactante para disminuir la tensión superficial. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En los prematuros, como ellos nacen antes de completar todo este desarrollo alveolar, pues van a quedarse en estas fases, en la canalicular y en la sacular. Entonces, como en estas fases los pulmones todavía no están bien desarrollados, van a haber muy pocos alveolos que funcionen. Entonces, si hay unos que funcionan y otros que no, entonces la distribución de todas esas presiones va a estar como muy heterogénea. Entonces, toda la presión o todo el flujo que se introduzca no se va a repartir uniformemente en todas estas unidades alveolares. La siguiente condición pues sería el surfactante. Entonces, todos los prematuros, los neumocitos tipo 2, pues aún no producen cantidad suficiente de surfactante. Entonces, lo que lleva a esto es que todos estos alveolos tengan mayor predisposición a que se colapse. Entonces, si están colapsados, ¿qué se va a requerir para que se abra? Pues mayor presión. Entonces, para vencer esa presión, hay que aplicar presión positiva para reclutar muchos más alveolos. Pero entonces, pues, el uso inadecuado podría conllevar a que se rompa. Tiene relevancia la mecánica respiratoria, ya hablamos de la embriología, ahora vamos a hablar qué cosas de la mecánica respiratoria podrían hacer que los neonatos tengan mayor predisposición a desarrollar estas patologías. La primera es la compliance pulmonar. Entonces acá a la izquierda, básicamente lo que vemos es que inicialmente lo que hablábamos en el recién nacido, los alveolos están disminuidos en número. Sumado a eso de que están disminuidos en número, no hay surfactante, entonces eso favorece que algunos estén colapsados, que hagan atelectasias, entonces están disminuidos en número. Otros están con procesos de atelectasia. Todo eso lo que va a hacer es que disminuya la compliance pulmonar, que básicamente en lo que se traduce es que el pulmón es más rígido, ¿sí? El pulmón es menos distendible, es más rígido, entonces se necesita mayor presión positiva durante la ventilación.
todo lo que explica como esta compliance es esta fórmula, que significa que los cambios de volumen divididos por los cambios de presión. Es decir, que para bajos niveles de volumen se necesitan aumentos considerables de la presión para alcanzar ese mismo volumen. Y acá en la imagen lo que vemos es como naturalmente el pulmón trata de colapsarse. Eso es lo que fisiológicamente ocurriría, como que el pulmón tiende a colapsarse. La segunda cosa es la compliance torácica. Entonces acá básicamente lo que ocurre es que está alta, porque ya no es rígida la pared torácica, sino que es muy blanda. Entonces va a ser lo contrario. No va a tender como a contrarrestar esa fuerza del pulmón para colapsarse, sino que se va a colapsar con él. Entonces lo que ocurre es que como tiende a colapsarse con él, queda menos volumen, ¿sí? Entonces al quedar menos volumen va a disminuir toda la capacidad residual funcional, va a predisponer a que haya un colapso alveolar y de igual manera pues que requiera mayor presión positiva durante la ventilación. Entonces acá es el resumen de lo que les acabo de decir. En una respiración normal, ideal, de un niño pues digamos ya a término o mayor, lo que ocurriría es que hay un balance entre estas dos cosas. La primera es que la retracción elástica del pulmón va a ser como compensada por la de la caja torácica que tiende a expandirse. Y esto permite pues que el niño tenga como una capacidad residual funcional estable y no tienda a colapsarse. Otro factor es la resistencia a la vía aérea. Ellos tienen vías aéreas muy pequeñas, ¿sí? Los bronquios y los bronquiolos son de menor calibre. Entonces, según la ley de Poiseuille, lo que pasa es que, como lo vemos acá, esa resistencia es inversamente proporcional al radio de la cuarta potencia. Es decir, lo que quiere traducir esto es que si reducimos el calibre, el diámetro, va a aumentar mucho más la resistencia. Por eso tiene mayor predisposición a que como entra el aire, no sale. Entonces, como no sale, se queda atrapado el aire, causa atrapamiento aéreo, y eso hace que no pues haya una ventilación homogénea. Hay unas partes que sí les entra aire, hay otras que queda atrapado, entonces todo esto va a ser muy heterogéneo. En cuanto a la fisiopatología, vamos a hablar de la lesión pulmonar inducida por ventilación, que sería el PILI. Entonces, esta gráfica lo que nos quiere decir es que el punto de partida es una insuficiencia respiratoria, puede ser por diferentes causas, pero hay dos principales factores que van a ser iatrogénicos del ventilador. Una es la fracción inspirada de oxígeno alta, que eso no lo vamos a hablar ahorita, porque tiene que ver más que todo con la oxigenotoxicidad, pero la que sí nos interesa es esta, la de altos volúmenes o presiones. ¿Por qué? Porque inicialmente, pues si se aumenta esa presión, se aumenta ese volumen, va a causar que hayan fracturas de los capilares y pues del epitelio alveolar, y como lo vemos acá a la izquierda, va a causar varias entidades. La primera, atelectrauma. Eso se explica porque como es muy colapsable, entonces colapsa y se reabre, hace como una reapertura con la ventilación. Entonces colapsa y vuelve y se abre, colapsa y vuelve y se abre. Y eso lo que causa es que todo este ciclo repetido hace que genere fuga. El siguiente, y lo traigo resaltado en rojo porque es uno de los mensajes que sería importante que nos lleváramos de esta charla, y es el volutrauma. Está descrito y se sabe que en niños principalmente lo que causa esta lesión pulmonar no es el barotrauma, es el volutrauma, es decir, que se instile mucho volumen, se sobredistienda y esto cause la fuga. Todo esto lo que va a causar finalmente, como lo vemos acá, es una fuga de aire. Y eso va a tener posteriormente una reacción inflamatoria secundaria que puede llevar a fibrosis o infección. Esto es solo cuando ocurre la fuga. O sea, está el alveolo, se rompió y generó la fuga. ¿Qué pasa con ese aire una vez sale? Acá lo que hay que entender es esto llamado el efecto Macklin. El efecto Macklin lo que nos quiere decir es que todo ese aire que se escapa, ¿sí? Inicialmente se va a introducir en el intersticio pulmonar. Entonces, esta patología la podemos entender fisiológicamente así, analizando el pulmón anatómicamente. Hay un dato importante en los neonatos, en los prematuros, y es que pues está como todo el tejido respiratorio, pero él va a estar rodeado de tejido conectivo. Todo esto es tejido conectivo. Las vainas peribroncovasculares, así se llaman. Tienen un tejido fibroso que es muy denso. Entonces no es tan fácil que el aire diseque acá estas estructuras. Entonces en los neonatos, como no se diseca toda esta parte del intersticio, se queda el aire. Por eso acá pues tenemos la primera entidad que se llamaría el enfisema intersticial pulmonar.
En otras condiciones o en otros pacientes, pues esto sí, digamos, en pacientes mayores o ya a término, sería más fácilmente disecable. Pero digamos que en la ocasión de que ya se liberó el aire de ahí y disecó todas esas vainas, puede irse a lugares donde usualmente no están, como el pericardio, el mediastino o el espacio pleural, o incluso como lo vemos acá en la imagen, se puede ir hacia la parte del tejido celular subcutáneo y causar enfisema subcutáneo. Entonces acá nos surge la pregunta, ¿es posible prevenirlo? La respuesta es sí. Para eso traigo este artículo que nos habla sobre el bilio en neonatos, nos trae como unos conceptos basados en la evidencia y estrategias de protección pulmonar. Fue publicado en el año 2022, es un artículo de revisión y el objetivo era como definir estrategias de protección pulmonar para prevenir y mitigar estos efectos. Lo voy a explicar en este gráfico, entonces tenemos 3 objetivos. El primer objetivo es minimizar la sobredistensión, porque ya sabemos que el principal determinante de estas patologías es el volutrauma. Entonces, evitando esa sobredistensión, vamos a minimizar el volutrauma. La siguiente es optimizar la capacidad residual funcional. Esto era lo que les hablaba, de que la pared torácica es muy blanda, el pulmón es muy rígido, entonces tiende a colapsar y los alvéolos quedan como colapsados, valga la redundancia. Entonces lo que se hace acá es como tratar de abrir más unidades alveolares, que eso se llama reclutamiento alveolar. Y la otra es prevenir el atelectrauma, es decir, que todas las unidades alveolares queden abiertas durante todo el ciclo respiratorio. Eso es lo que se conoce como una estrategia de mantener como el pulmón abierto. Y esto pues no vamos a hablarlo ahora en esta charla, pero pues se establecen unos parámetros en el ventilador para hacer esta protección mecánica protectora. Vamos a hablar sobre la clasificación de los escapes aéreos. Acá lo que traigo es este gráfico en el cual quiero dejar como mensaje la prioridad clínica. Si bien se reconocen todos y ya los entendimos fisiopatológicamente, hay unos que tienen más riesgo de colapso hemodinámico que otros. El primero y el que tenemos que tener siempre en mente es el neumotórax a tensión, porque puede comprometer la parte cardiorrespiratoria de un momento para otro. El siguiente es el neumopericardio a tensión, porque a pesar de que no es tan frecuente como lo vimos en el primer estudio, sí puede presentarse como un taponamiento cardíaco y puede tener un colapso hemodinámico súbito. El otro sería enfisema intersticial pulmonar, neumomediastino, también estaría acá, podríamos poner neumoperitoneo y el enfisema subcutáneo. El núcleo de la charla va a ser el neumotórax. Posteriormente vamos a abordar un poco sobre las demás, pero nos vamos a centrar principalmente en el neumotórax. Entonces, esta patología es más frecuente en el periodo neonatal, ocurre hasta aproximadamente en el 1 al 2% de los recién nacidos vivos y la incidencia va a cambiar dependiendo pues del grado de soporte ventilatorio que tenga el paciente. Pero ya sabemos que los prematuros y los pacientes que tienen enfermedad pulmonar subyacente van a tener mayor riesgo. Se ha visto como que a lo largo de los años ha disminuido esta incidencia y esta prevalencia porque ya se usa más tempranamente el surfactante y la CPAP de manera temprana. Los factores de riesgo son los mismos. Acá lo único que quiero traer a esta diapositiva para tener en cuenta es que las cirugías torácicas también se han descrito como un factor de riesgo para desarrollarlo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, recordemos siempre que tenemos un neonato que tiene una aparición repentina de necesidad de aumento del oxígeno suplementario o de dificultad respiratoria, sospechémoslo, especialmente en aquellos que tienen ventilación mecánica. Usualmente son pequeños, la gran mayoría de las veces afortunadamente son pequeños y cursan asintomáticos. Sin embargo, cuando se presentan con síntomas pueden cursar con taquipnea, quejidos respiratorios, palidez, que requieran que se suba el aporte de oxígeno suplementario o que tenga asimetría torácica, puede ser también. Pero cuando ya se presentan con asimetría torácica hay que pensar otras cosas. En este caso, neumotórax a tensión. Cuando se presenta así, con hemitórax aumento de tamaño, asimetría torácica o disminución de los ruidos respiratorios del lado afectado, que sea como muy marcado clínicamente asociado a lo que hablamos previamente, hay que sospecharlo. Y recordemos que el neumotórax a tensión es una entidad a la cual hay que correrle porque es lo que
tienen es un aumento de la presión intratorácica, porque como aumenta el volumen, hay una disminución del retorno venoso. Entonces disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco y todo eso pues deriva todo lo que conocemos, que es la hipotensión, bradicardia, hipoxemia, etc. El diagnóstico, hay varios métodos que están descritos. Entre ellos está la transiluminación. No se hace de rutina, pero está descrito sobre todo en neonatos. Y como lo vemos acá en la imagen, lo que se usa es una fibra óptica de alta intensidad. Hay que apagar todas las luces y se coloca el transductor, la sonda perpendicular al tórax del paciente. Si no tuviese neumotórax, no haría como este halo que vemos acá, sino simplemente quedaría la luz ahí. La siguiente es la radiografía de tórax. Entonces, lo que podemos encontrar acá es que hay un aumento de la radiolucidez ipsilateral. El hemitórax, como está con más volumen, puede estar aumentado de tamaño. Los espacios intercostales pueden estar ensanchados, el diafragma puede estar aplanado y cuando es neumotórax a tensión podemos tener desviación mediastínica del lado contralateral y disminución del volumen contralateral. Y cuando es bilateral, como en este caso, la silueta cardíaca se ve más estrecha. La ecografía pulmonar, hay muchos estudios recientemente que hablan de ella como una herramienta diagnóstica en estos neonatos, especialmente cuando están así en condiciones muy críticas. Vamos a mencionar a continuación los signos que tienen más sensibilidad y especificidad. Lo que ocurre normalmente en ecografía es que nosotros podemos ver que hay un deslizamiento pulmonar. Es decir, que la pleura visceral y parietal generan como un deslizamiento cuando el paciente respira. Si no se ve ese deslizamiento, es un signo y se llama así, ausencia del desplazamiento pleural. Hay otros signos como el signo de las líneas A, que lo que ocurre es que cuando hay aire interpuesto se van a generar estas líneas que vemos acá, que son horizontales. Y en condiciones normales hay unas líneas B que son como verticales y estas se borran. O sea, estas líneas B verticales se reemplazan completamente por las líneas A que son horizontales. Y otro que es muy importante es el punto pulmonar, que es esto que vemos acá representado. Y es ese punto justo de transición donde se deja de ver ese deslizamiento de las pleuras y se empieza a ver el artefacto que serían las líneas A. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Cuál es la mejor elección? ¿La ultrasonografía pulmonar o la radiografía de tórax? Para explicar eso, traigo este estudio. Este estudio se llama Ecografía pulmonar, una mejor opción para el neumotórax neonatal. Es una revisión sistemática y metaanálisis que se publicó en el año 2020. Se revisaron muchas bases de datos y la idea era comparar eso. ¿Cuál es la precisión diagnóstica de la ecografía versus la radiografía de tórax? ¿Qué se encontró? Entonces acá en esta tabla podemos ver la ecografía, la radiografía, la sensibilidad y la especificidad. Se encontró que la ultrasonografía tiene mayor sensibilidad del 99%, mayor especificidad del 98%. Entonces, pues este artículo sugiere que deberíamos considerarlo como la técnica de imagen de primera línea. Ya hicimos el diagnóstico, entonces ahora la pregunta es, ¿observamos o hacemos una intervención? Traigo este algoritmo que fue publicado en unos guías neonatales de un hospital. Entonces, lo que acá trataban de demostrar era qué podemos hacer cuando ya teníamos el neumotórax establecido, qué estrategias ventilatorias podemos implementar cuando ya se estableció la fuga y cómo lo clasificamos para de esta manera tratarlo así. Entonces tenemos acá un paciente que ya se diagnosticó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer inicialmente? Reducir la agresión ventilatoria, o sea, como que reducir toda esa presión que tienen los pulmones. ¿Cómo lo hacemos? Con las estrategias. Lo que hay que hacer es reducir toda esa presión media de la vía aérea con estas estrategias, que es reducir la presión inspiratoria a pico, reducir la presión positiva al final de la expiración, reducir el tiempo inspiratorio, todo eso como para asegurar que disminuya el riesgo de que se siga perpetuando la enfermedad. Entonces, esto es lo que hacemos ventilatoriamente una vez se establece la fuga. Y ahora lo que vamos a hacer es clasificar entre pequeño, mediano y grande. O pues neumotórax a tensión, que ya hablamos de eso. La literatura no es muy clara en establecer en neonatos que se define como un neumotórax pequeño, mediano o grande. Pero sí hay literatura en adultos. ¿Qué dice la literatura?
lo clasifican de varias maneras. Lo clasifican clínicamente, lo clasifican radiográficamente o incluso hay estudios que hablan de ultrasonográficamente. ¿Qué es lo que se sabe? Que uno en una radiografía idealmente debería tomar el punto apical de la pared torácica y el ápice pulmonar y que esta distancia debería ser menor de 2 centímetros. Si es mayor de 2 centímetros ya se consideraría como grande. Y hay otra medida que lo que hacen es tomar el ápice, esta medida que les hablo, y lo mismo. En todos los tercios del pulmón se toma la medida desde la pared torácica a la parte pulmonar y de esto se saca un promedio. Si es más de 20-30% ya se clasificaría como grande. Sin embargo, pues esto es muy inespecífico y no hay artículos que lo demuestren en neonatos. Entonces, ¿cómo nos guiamos o cómo lo refieren estas guías? Según la clínica. Si es un paciente que tiene poca dificultad respiratoria, que únicamente tiene como leve taquipnea, se puede clasificar como pequeño. Si ya tiene síntomas respiratorios que son como más moderados, retracciones, desaturaciones, que requiere aumento de la FiO2, ya sería moderado y definitivamente si está con un distrés respiratorio muy marcado, ahí ya sería como grande. Y el neumotórax de atención, pues ya sabemos que cursan con inestabilidad hemodinámica, hipotensión, bradicardia, desviación media espínica, ingurgitación yugular. Entonces ya tenemos la clasificación. ¿Qué vamos a hacer? Si es pequeño o mediano, podemos hacer una observación cercana, estrecha. Si ya son grandes, entonces lo que nos tenemos que preguntar es si está hemodinámicamente estable o inestable. Si está estable hemodinámicamente, lo que tenemos que hacer es insertar un tubo torácico y después tomar una radiografía control. Si está inestable, lo que tenemos que hacer primero es una toracentesis con una aguja para descomprimir y posteriormente ya evaluaríamos la posibilidad de colocar un drenaje torácico. Lo mismo si es un neumotórax atención, pero que está estable. De una vez se inserta el drenaje torácico y tomamos una radiografía control. ¿Cómo habla este algoritmo? Pues hay dos métodos, que sería la toracentesis o la colocación de un tubo torácico. La toracentesis básicamente no vamos a profundizar mucho en la técnica, pero pues lo que se hace es aspirar el aire con una jeringa conectada a una aguja que puede ser de un calibre 20 o 23. Y el tubo torácico, pues en la mayoría de casos, pues se coloca en el triángulo de seguridad, siempre en la parte superior de la costilla para evitar lesionar el paquete vasculonervioso. Existía una teoría, y es que como acá en las fugas de aire también tenemos en la concentración de gases nitrógeno, entonces como sale el nitrógeno de ese espacio alveolar y se concentra en el espacio pleural, entonces lo que se propuso en algún tiempo es que si colocamos el oxígeno al 100% con una FiO2 al 100%, todo este nitrógeno de acá se iba a barrer, se iba a ir, y el nitrógeno que estaba afuera en el espacio pleural iba a entrar. Entonces, como iba a entrar, se reabsorbía y disminuía el neumotórax. Es algo que aún hay personas que lo usan, hay otras que no. Entonces, para responder esa pregunta, pues traje este artículo que nos habla del impacto de la concentración del oxígeno en el tiempo de resolución del neumotórax. Es un estudio de corte retrospectivo, se publicó en el año 2014 y incluyó 92 neonatos a término con el objetivo de identificar cuánto tiempo pasaba desde que se instauró la patología hasta la resolución, usando 3 FiO2 diferentes. Entonces, acá, la amarilla es como al aire ambiente, la rosadita fucsia es con una FiO2 menor del 60% y la azul es con una FiO2 mayor del 60%. Como lo vemos acá en la gráfica, no se obtuvo una diferencia significativa. Con el aire ambiente fue un tiempo de resolución aproximado de 11 horas y con la FiO2 menor del 60% y mayor del 60%, 12 horas. Entonces, ¿qué nos dice este estudio? Pues que lo que se creía del uso de la desnitrogenación o el lavado de nitrógeno es que no se asocia con una resolución más rápida. O sea, colocar oxígeno al 100% no resuelve más rápidamente estos neumotórax. La siguiente pregunta sería, ¿realizamos la aspiración con aguja o colocamos un drenaje con un tubo intercostal? Para responder esa pregunta traigo este estudio. Este estudio es una revisión sistemática de la literatura de Cochrane que se llama aspiración con aguja versus drenaje torácico en neumotórax neonatal. El objetivo era evaluar la eficacia
de la aspiración con aguja o drenaje intercostal. Y los resultados primarios fueron la mortalidad neonatal a 28 días. Aquí una salvedad, y es que solo se pudieron encontrar dos ensayos clínicos aleatorizados con un total de 92 pacientes. Entonces, como la limitación de este estudio es que se usaron diferentes técnicas, no estaban estandarizadas. Se usó aspiración con aguja y drenaje con tubo intercostal, pero la aspiración con aguja, hay algunos estudios que hablan como que realizaron la toracentesis y de una vez la retiraron. Y hay otros estudios que hablan que la dejaron in situ, así lo mencionaron en el artículo, como toracentesis in situ. Esa es como la salvedad de las limitaciones del estudio. En cuanto a la aspiración con aguja, las ventajas es que es un procedimiento menos invasivo, a diferencia del drenaje con tubo intercostal. Tiene mayor riesgo de complicaciones, es más invasivo, requiere una incisión para insertar el tubo torácico. Entonces, partiendo de esas salvedades, se evaluaron dos desenlaces. Uno, la resolución, y dos, la mortalidad. En cuanto a la resolución, entonces, cuando se insertó la aguja y se retiró inmediatamente, solamente se resolvió en el 30% de los casos. Pero cuando se insertó la aguja y se dejó in situ, se dejó ahí para descomprimir, tuvo una resolución en el 100% de los casos. Es por eso que se dice que en el neumotórax espontáneo o en el neumotórax secundario síndrome de fuga aérea por ventilación, muchos casos resuelven únicamente con la descompresión con aguja. Y el segundo desenlace que miraron fue la mortalidad. Entonces, como lo vemos acá en el primer, como les dije que fueron dos ensayos los que se incluyeron, en el primero lo que se vio es que la mortalidad en el grupo con aguja fue del 21% y con el tubo de 5.4%. Con el catéter in situ, o sea, dejarlo ahí, 8.3% y con el tubo 5.6%. La conclusión, no hay diferencias en la mortalidad, o sea, estos estudios no pudieron evaluar supervivencia, por lo cual al día de hoy estamos en que no hay beneficio entre usar el uno o el otro porque no hay un estudio que demuestre superioridad en la supervivencia. Pero ¿qué análisis sí podemos sacar de este estudio, de esta revisión sistemática? Que la aspiración con aguja reduce la necesidad de colocar un tubo intercostal, porque como lo vimos en los pacientes en los que se dejó in situ, se resolvió hasta en el 100% de los casos. Ahora la siguiente pregunta, ¿usamos succión o no usamos succión? Para responder esta pregunta, entonces traigo este artículo. Esto es una guía de la British Thoracic Society del 2010 para el manejo del neumotórax espontáneo. Entonces, lo que nos dicen acá es que idealmente no deberíamos usarlo de forma rutinaria. ¿Por qué? Porque tiene muchas complicaciones. Sobre todo en neonatos, tendría riesgo de presentar edema pulmonar cuando se reexpande el pulmón. Entonces, ahí surge la pregunta, ¿cuáles serían las indicaciones de usar succión para el drenaje torácico? Son dos. Entonces, la primera es que tenga fuga de aire persistente. La literatura varía en definir fuga aérea persistente. Hay unos que hablan de más de 48 horas, hay otros estudios que hablan de más de 5 a 7 días, pero pues el consenso es que sean más de 2 días. Entonces se define esa fuga aérea persistente como que persista el burbujeo en la trampa de agua después de colocar un drenaje torácico después de 48 horas. Y la otra indicación sería que haya una reexpansión incompleta del pulmón, esto pues sería ya con control radiográfico. Que sí sugiere este artículo que el tipo de sistema de succión que se recomienda es que sean sistemas de alto volumen y baja presión, es decir, iniciar con presiones muy bajas, menos de 10 centímetros de agua. Acá, como les decía, la fuga aérea persistente solo la vamos a mencionar. Recordar que puede ser más de 48 horas. Hay otra literatura que dice que sean más de 5 o 7 días sin mejoría del cuadro con manejo conservador. Si llegamos a presentar fuga de vía aérea persistente, tenemos algunas indicaciones para pues, avanzar en el manejo y hacer un poco más de manejo quirúrgico. ¿Qué sería? Que pues persista la fuga, que el paciente presente deterioro clínico, que no se pueda hacer un destete de los parámetros ventilatorios porque la fuga no lo permite, y pues eso, que tenga dependencia prolongada del ventilador. ¿Qué complicaciones puede tener el paciente que tiene fuga de vía aérea persistente? Enfisema intersticial severo o neumotórax a tensión recurrente.
Y hay varias opciones de tratamiento, no vamos a profundizar hoy en eso, pero básicamente podemos encontrar inicialmente la pleurodesis química o mecánica, que lo que busca este tratamiento es inducir que se adhiera la pleura visceral y la pleura parietal para evitar que el aire se siga acumulando. Se puede hacer con agentes esclerosantes como talco o doxiciclina o con absorción mecánica. Si el paciente tiene bulas, entonces se puede hacer una blebectomía o bulectomía. Y hay otros manejos que están descritos y es colocar drenajes pleurales a largo plazo. Entonces son como tipos de válvulas unidireccionales que lo que hacen es que permite que entre el aire, pero no que salga. Y finalmente acá, pues en cuanto a la parte del VATS, de la toracoscopia, que está muy descrita actualmente, que es un abordaje que es mínimamente invasivo, pero nos permite realizar estos procedimientos de manera segura. Ya para finalizar, vamos a mencionar cosas puntuales de las demás patologías. Recordar que el enfisema intersticial pulmonar es cuando ese aire se queda atrapado en todos estos tejidos perivasculares del pulmón. ¿Qué es lo que va a causar? Que como hay mucho aire, pues disminuya esa distensibilidad y haya una sobredistensión del pulmón. Entonces eso también lo que va a hacer es comprimir las vías respiratorias que están adyacentes y ya sabemos que si disminuye el calibre, pues aumenta la resistencia y esto es un ciclo que empeora el curso clínico de los neonatos. Puede ser localizado o difuso, pero siempre va a predominar principalmente en recién nacidos con muy bajo peso, que sean prematuros, ya sabemos, porque es difícil que se dice que el aire por las vainas peribroncovasculares. Y está descrito hasta en más de un tercio de los recién nacidos que pesen menos de 1000 gramos con síndrome de dificultad respiratoria aguda, pero siempre que se presente antes de los 3 días. Y lo interesante de esto es que puede ocurrir sin que necesariamente el paciente esté con ventilación mecánica invasiva, solamente con el CPAP puede ocurrir. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como les dije, inicialmente siempre se presenta dentro de las 96, 48, 96 horas de vida y se presentan así. Los pacientes presentan un empeoramiento gradual de su estado clínico, presentan hipoxemia, hipercapnia, acidosis, requieren tener aumentos ventilatorios y pues ya en casos muy avanzados pueden cursar con hipotensiones o bradicardias, hipotensión o bradicardias súbitas. El diagnóstico, la palabra acá como patognomónica sería como la radiolucencia, que pueden ser lineales o quísticas. Entonces, las lineales son como vetas gruesas, así las describe la literatura, que son como ramificadas, que se pueden observar en todo el campo pulmonar. Y las quísticas, usualmente está descrito que pueden medir hasta 4 milímetros. Y siempre hay que distinguir este patrón de broncograma aéreo. Cuando está muy acentuado, puede tener como una sombra acústica, una sombra cardíaca disminuida. El tratamiento, no hay un tratamiento específico, no hay un tratamiento definitivo que esté escrito para esta patología. La mayoría del tratamiento es de soporte. ¿Y qué es lo que buscamos? Garantizar que el paciente tenga un adecuado intercambio gaseoso y minimizar pues que haga más fugas de aire posteriormente. Entonces vienen acá todas las estrategias de ventilación mecánica protectora, disminuir la PIP, la PEP y el tiempo inspiratorio. Y hay algo que está descrito y es que si cursamos con esta patología podemos posicionar el paciente con o sea, hacia el lado afectado, que quede hacia abajo. Y en estos casos siempre recordar que se puede usar la ventilación oscilatoria de alta frecuencia como una opción. En cuanto al neumomediastino, tener en cuenta que en realidad es muy subclínico, no siempre se diagnostica. El espontáneo ocurre en 25 de cada 10.000 recién nacidos vivos asintomáticos y lo mismo va a tener relación con el grado de soporte ventilatorio y fugas asociadas. La mayoría de casos son asintomáticos. Si ya presentan grandes acumulaciones, ahí sí causan taquipnea, cianosis, dificultad respiratoria. Pero hay algo que sí nos puede hacer como aumentar la sospecha clínica, y es lo que vemos acá, que es que los ruidos cardíacos estén disminuidos. Como lo vemos en la radiografía, hay un signo que se llama vela soplada por viento, y es que los lóbulos tímicos van a estar como elevados. Hay que diferenciarlo del neumopericardio, porque en el neumopericardio rodea el aire, pues todo el corazón. En cambio, en el neumomediastino es un halo pericárdico únicamente. En cuanto al tratamiento, como pues la mayoría de los casos cursa de manera sintomática, pues hay que hacer una
observación cuidadosa, porque como ya les mostraba en la fisiopatología, lo que va a pasar cuando este aire continúa saliendo es que va a terminar disecando y entrando a lugares donde no debería estar. Entonces, pues posteriormente puede progresar a un neumotórax. En caso de que ya tenga signos de compromiso cardiorrespiratorio, o que aparezcan otras fugas, o que el paciente se deteriore, también hay que sospechar que tengamos un neumomediastino de atención. Entonces, el neumomediastino de atención sí debe recibir un tratamiento urgente con drenaje percutáneo ecoguiado, es lo que está descrito. En cuanto al neumopericardio, entonces, acá lo que es importante es que es el menos común entre todas las fugas, en realidad es muy raro, pero cuando está escrito, sí está asociado a ventilación mecánica. Lo importante es tener en cuenta que se puede presentar como un taponamiento cardíaco. Entonces puede tener disminución de la presión arterial, disminución de la presión de pulso, taquicardia, ruidos cardíacos velados, y cuando progresa rápidamente, pues puede progresar a una hipoxemia severa. ¿Cómo se diagnostica? Entonces aquí sí podemos ver un halo radiolúcido que sí va a rodear por completo todo el corazón, incluyendo el borde inferior, a diferencia del neumomediastino, que es solo un halo periférico. El tratamiento, entonces, si es asintomático, no requiere intervención como las anteriores, pero sí los debemos observar de cerca, incluyendo pues la presión de pulso, porque si llegan a presentar síntomas, sí podrían requerir drenaje pericárdico urgente con una pericardiocentesis porque tienen una alta tasa de reacumulación. Las complicaciones del neumopericardio, entonces taponamiento cardíaco o que se reacumule, es lo más frecuente que ocurre, que siempre se reacumule el aire, hasta en un 50% de los casos. En cuanto al neumoperitoneo, en realidad ocurriría porque atraviesa el aire a través del diafragma y se acumula en la cavidad abdominal. Siempre lo importante y el mensaje de esta parte es diferenciar que ese neumoperitoneo no sea por una perforación de una asa gastrointestinal. Y es muy raro, es muy, muy raro, en menos del 1% de los pacientes se ve, pero siempre tenerlo como diagnóstico diferencial de neumoperitoneo en neonatos. En la radiografía hay muchos signos en neonatos, pero pues el principal es el aire subdiafragmático y tiene baja relevancia clínica. Para finalizar, unas conclusiones, siempre recordar que el síndrome de fuga aérea neonatal ocurre porque el aire extra alveolar sale de los alveolos porque se rompe el endotelio y los capilares y va a acumularse en lugares donde no debería estar. Siempre sospecharlo cuando tenemos un prematuro que fue intervenido con ventilación mecánica porque tuvo un síndrome de dificultad respiratoria y tuvo un deterioro súbito. Recordemos que es más frecuente que ocurra en los primeros 3 días de vida. El neumotórax va a ser la entidad más común. Recordemos que el diagnóstico se confirma por radiografía de tórax, pero la ultrasonografía es como el patrón de oro que está actualmente en la literatura. Y dependiendo de si encontramos un neumotórax pequeño, mediano o grande, vamos a definir si lo observamos, si hacemos toracentesis o uso de tubo torácico. Recordemos que en la literatura no hay estudios sobre supervivencia que nos demuestren que la toracentesis es superior al tubo torácico, pero sí sabemos que si vamos a descomprimir, los estudios dicen que es mejor dejarla in situ, es decir, no retirarla inmediatamente. Y que tenemos otras entidades que ocurren por que ese aire fuga y se va a lugares donde no debería estar. Neumomediastino, enfisema intersticial, neumopericardio, siempre tener en cuenta el neumopericardio, lo tenemos en nuestra pirámide de segundas porque puede cursar como taponamiento cardíaco y recordar que el neumopericardio tiene alta tasa de reacumulación. Y otras raras que en realidad tienen baja relevancia clínica, que serían el neumoperitoneo o el enfisema subcutáneo. Gracias. Bueno, damos gracias a Beatriz por la charla del día de hoy y en este momento abrimos los micrófonos para comentarios o dudas. No tengo mucho que decir. Excelente, Derly, como siempre. Muchas gracias.
Buenas noches. Derly, igual como dice el doctor Medina, felicitaciones. Excelente charla. Enseñaste mucho, nos compartiste mucho. De todas formas, en las unidades neonatales, el cirujano casi nunca está presente, ¿no? Ni el radiólogo. Entonces, siempre no olvidar que siempre va a ser Salvador en el neumotórax, pues el tubo puesto por idealmente un neonatólogo que siempre están con el paciente. Me quedó una duda con el enfisema. ¿Qué tratamiento decías del enfisema, Derly? No hay un tratamiento definitivo, profe. Lo que se enfoca la literatura es en decir que hay que disminuir las presiones, o sea, la presión inspiratoria, la presión al final de la expiración positiva, básicamente como establecer parámetros ventilatorios una vez se establezca la fuga. Sí, y ¿sabes si el neumotórax se asocia más frecuentemente a la alta frecuencia o la frecuencia convencional, el volutrauma? Se asocia más a volutrauma que a barotrauma y la BAF, la ventilación oscilatoria de alta frecuencia, está descrita como una ventilación protectora, podría usarse como estrategia. Pero sí, lo que se sabe es que es más asociado a volu y no barotrauma. Sí, gracias, Derly. La otra cosa a tener en cuenta, pues yo creo que los otros cirujanos están muy de acuerdo que una punción en un niño, sí, hablando de tubo versus punción en el neumotórax, una punción, un niño con una alta frecuencia es muy complicada. Entonces, a mí me parece que el tubo sí tiene muchas ventajas sobre la punción, ¿no? Yo estoy como de acuerdo también. A nosotros nos enseñaron que, entre comillas, barotrauma, o pongamos aquí escape de aire, o volutrauma, cualquiera de los anteriores, nosotros mientras estuviera el paciente en ventilación mecánica siempre le poníamos tubo. Y lo que hablabas de la toracocentesis, básicamente, o el paso del tren pleural, básicamente lo hacía el neonatólogo mientras uno llegaba. Pero, y es una medida salvadora mientras uno llega. Sí, una pregunta. ¿Ustedes han tenido oportunidad de ver un neumopericardio que haya que intervenir en un neonato? No. Y cuando he tenido, por ejemplo, neumoperitoneos, los he manejado con DREN, pero por la duda de que no sea por otra causa. Sí, exacto, Juan Fernando. Sí, es difícil saber en un niño crítico por qué fue el neumoperitoneo, ¿no? Y generalmente son prematuros. Buenas noches. Yo quería hacerles una pregunta al doctor Luengas y al doctor Medina. ¿Ustedes alguna vez vieron usar la lámpara para mirar el neumotórax? No, se ve muy bonito, pero nunca lo he usado ni lo usaré. Sí, me llamó la atención. ¿Qué tipo de luz es? Porque recuerden que esas luces pueden quemar la piel del niño, ¿no? Y una quemadura en un neonato es fatal. Pues yo cuando estuve haciendo el fellow en Cali, en las unidades neonatales, digamos en Valle de Lili y en el Universitario del Valle, usaban esa lámpara para ver si tenían neumotórax los pacientes, como una medida urgente, y ellos usaban la luz y definían sí neumotórax y le pasaban un tubo de tórax y después le avisaban a uno, pero vi en varias ocasiones a los neonatólogos o al pediatra que estaba de turno usando la lámpara y tomando decisiones con eso. Muy interesante. Yo no tengo experiencia con la transiluminación del tórax, no lo sé. Más bien con la ecografía sí es una buena herramienta, ¿no? Cuando uno va a poner los catéteres, el anestesiólogo le enseña a uno, mire, aquí está el signo de la playa, la A que decía Derly, estas situaciones que son interesantes. Doctores, a mí sí me quedó la duda con la succión, por lo que encontré que era muy controvertido. O sea, yo he visto que sí la usamos, no sé si la indicación es siempre usarla o tienen otras consideraciones.
No, Derly, como principio general, en un paciente que está con mejor dicho, con un volutrauma o barotrauma y con succión tratamos de no usarla porque perpetúa las lesiones. Y solamente lo que tú decías ahí. No, eso que para mí esperábamos mucho más tiempo que 48 horas. Cuando yo lo estudié, esperábamos hasta una semana antes de poner succión y la podíamos dejar una semana antes de definir intervención quirúrgica versus una pleurodesis. Y la pleurodesis siempre la hacíamos con toracoscopia, pero hay que recordar que son pacientes exageradamente críticos donde entrar a hacer una toracoscopia ya de por sí es un acto bien complicadito. Es que yo creo que la succión tiene unas indicaciones muy claras. Digamos, si yo tengo neumotórax, si pongo el tubo de tórax y el neumotórax está resuelto, yo no tendría por qué ponerle succión a ese paciente, ¿sí? Si ya el neumotórax se perpetúa, pues ya tengo que entrar a mirar el resto de cosas, cómo está la ventilación, qué tipo de ventilación tiene, todas esas cosas, porque lo que dice el doctor Medina es cierto. Si yo tengo un paciente con una fístula, una fuga aérea, si yo le pongo la succión, eso va a perpetuar la fuga, ¿sí? Pero pues eh, pues hay que individualizar cada paciente. Nuevamente le agradezco a Derly, muchas gracias. Qué buena exposición hiciste, como siempre, y feliz noche. Gracias, Derly, y a todos los asistentes. Aprendimos mucho. Buenas noches. Gracias Muchas a gracias, todos. Derly. Buenas noches para todos. Bueno, agradecemos a todos por su participación y los esperamos en una nueva entrega de la Cátedra Lorencita Villegas.